Buenas estimados amigos, bienvenidos a la segunda parte de este video. 150 preguntas y respuestas clave para aprobar el examen de conducir en Buenos Aires y Cava. Antes que nada, vuelvo a aclarar. Dicho video es con intención de informar y crear en el usuario las ganas de investigar y formarse aún más en el área. En ningún momento se pretende sustituir cualquier información por organismo o institución reglamentaria o competente. Igualmente se aclara que las preguntas aquí presentes están basadas en las guías de estudio y son material de conocimiento general. En ningún momento se pretende directamente facilitar los exámenes de las instituciones. Aparte de esto, recomiendo descargar y estudiar estas guías, tanto para el examen práctico y el examen teórico, Buenos Aires y Cava. Ahora sí, comencemos. Pregunta 51. ¿Qué significa un rombo rojo? Pare. 52. La niebla como factor de riesgo produce modificaciones en el campo visual del conductor, su percepción del entorno, la capacidad lumínica del vehículo y la adherencia de las cubiertas. Es correcto, estimado. Esta pregunta es verdadera. 53. ¿Quién es el responsable frente a la autoridad de control si uno de los pasajeros del automóvil no lleva puesto el cinturón de seguridad? El conductor. 54. En cualquier circunstancia o situación posible durante la circulación, ¿a qué le prestaría usted atención a fin de aumentar su seguridad y la de otros? Bueno, estimados, a las condiciones en que se encuentra el automóvil, las condiciones relativas a la infraestructura vial, me disculpan la pronunciación, las condiciones climáticas y el estado del conductor. 55. Si el conductor de un vehículo circula con las balizas encendidas, toca repentinamente la bocina y el acompañante saca el brazo agitando un pañuelo, que está indicando, muy importante esto, que se encuentra en emergencia transportando a una persona en estado grave de salud en su vehículo particular. 56. En un caso de extrema necesidad o en la circunstancia lo ameriten, se puede usar un vehículo que no está destinado al servicio de emergencia. Puede realizar un servicio similar al que efectúan estos últimos. Esta pregunta es relativa con la 55, la pregunta anterior. Sí. Por supuesto, advirtiendo al resto de los vehículos, encendiendo las luces, encendiendo la bocina de forma intermitente y agitando un paño. 57. ¿A qué se llama punto ciego? Al área de visión del entorno a la que el conductor no tiene acceso, ya sea de manera directa o porque los espejos retrovisores no la reflejan. 58. Usted ha sufrido un desperfecto en su vehículo y lo ha dejado inmovilizado en la banquina. ¿Debe señalizarlo? Sí. Con las balizas encendidas, los triángulos de señalización de peligro y con las luces de posición. 59. ¿Qué distancia debe dejarse cuando se estaciona frente a la entrada de escuelas, hospitales o templos? Debe estacionarse 10 metros de cada lado de la entrada, es decir, a una distancia no menor de 10 metros de las entradas. 60. Cuando se circula paralelamente a una vía férrea, ¿debe cederse el paso a otro vehículo en un paso a nivel? Sí, estimado. Debe cederse el paso, venga de la izquierda o de la derecha. 61. ¿Qué es bocacalle? La zona de la calzada común a dos o más arterias, incluidas las sendas o pasos peatonales. 62. ¿Puedo llevar a un menor de 8 años como pasajero en el asiento delantero? No, salvo que utilice asientos de seguridad o dispositivos debidamente homologados para tal fin. 63. ¿Qué está prohibido en una autopista? Circular marcha atrás.
64. Si un semáforo nos habilita al iniciar la marcha, ¿qué debemos verificar? No iniciar el cruce si no hay espacio para acomodar el vehículo del otro lado sin obstruir la circulación transversal. Permitir antes de avanzar que complete el cruce otro vehículo o peatón que lo esté haciendo. Ambas opciones son las correctas. 65. ¿Quién tiene prioridad en el paso de rotonda? El vehículo que circula por sobre el que quiere ingresar y el vehículo que egresa sobre el que intenta ingresar o continúa circulando. 66. ¿Quién tiene prioridad en el paso de una avenida? El vehículo que circula por la avenida. 67. ¿Por qué se considera la niebla un factor de riesgo? Pues reduce el alcance de la visibilidad, produce condiciones resbaladizas en la calzada e induce a calcular mal las distancias. 68. En una autopista está permitido remolcar con su vehículo a otro que se encuentra descompuesto. No, estimados, esto se encuentra totalmente prohibido. 69. ¿En qué condiciones o en condiciones normales qué distancia mínima debe mantener en relación al vehículo que lo antecede? Una separación de tiempo de 5 segundos. 70. Al conducir a mayor velocidad disminuye mi campo de visión. Sí, esto se llama también o se conoce como efecto túnel. Mientras mayor es la velocidad, más disminuye el campo de visión y de reacción. 71. ¿Cuál es la distancia de frenado en calzada húmeda? Es decir, pavimento mojado a 50 km por hora, 34 metros. 72. ¿Cuál es la distancia de frenado en calzado húmedo a 90 km por hora? Es decir, en pavimento mojado a 90 km por hora, 89 metros. 73. Cuando el casco del motociclista ha recibido un fuerte golpe, ¿debe reemplazarlo? Sí, porque queda resentido y ya no cumple eficazmente su función, aunque el daño no sea visible. 74. La ley de tránsito establece la obligatoriedad de denunciar a la brevedad cualquier cambio de los datos designados en la licencia de conducir. De no denunciarse dicho cambio, al cabo de cuánto tiempo caduca la misma. Caduca a los 90 días. 75. ¿Cuál es el carril de aceleración de una autopista? El izquierdo. 76. ¿Por cuál lado debe circular un peatón en las banquinas de una zona rural? Muy importante, debe caminar en sentido contrario del tránsito que viene hacia él. 77. Cuando la luz naranja del semáforo peatonal se torna intermitente, ¿qué conducta debe tomar el peatón que espera para cruzar? Ojo, no comenzar a cruzar la calzada. 78. ¿Cuál es la velocidad precautoria que indica la ley de tránsito para cruzar un paso de nivel? 20 km por hora. 79. ¿Quién tiene prioridad de paso al ingresar a una autopista? El vehículo que circula por ella. 80. ¿Qué indica la señal estrella amarilla? Indica el lugar donde una o varias personas perdieron la vida a causa de un siniestro vial. 81. La señal estrella amarilla advierte que en lugar ocurrió un siniestro vial que produjo una víctima fatal. Correcto, estimado, como lo mencionamos en la pregunta 80. 82. ¿A qué factor se deben la mayoría de los siniestros viales? Al factor humano. 83. ¿Cuál es la distancia de frenado en calzada húmeda a 120 km por hora? Es decir, en pavimento mojado a 120 km por hora. 146 metros. 84. ¿Cuál es la velocidad máxima al conducir frente a colegios? 20 km por hora.
85. ¿Qué significa una flecha curvada a la izquierda en un círculo y una línea por encima? Prohibido girar a la izquierda. 86. ¿Cuál es la distancia de frenado en calzada seca a 50 km por hora? 24 metros. 87. ¿Cuál es la distancia de frenado en calzada seca a 90 km por hora? 57 metros. 88. Transitando por ruta, si un vehículo quiere adelantarnos, pero en ese caso nos damos cuenta de un peligro, ¿cuál es la señalización oportuna para advertir que no lo haga? Es decir, para que no nos adelante. Luz de giro a la izquierda. 89. ¿Cuál es la distancia ideal para indicar al conductor de atrás un cruce a una calle? 30 metros. Pregunta 90. ¿Cuál es la distancia de frenado en calzada seca a 120 km por hora? 90 metros. ¿Cuál de estas señales es reglamentaria? Opción B. 93. La prioridad de paso de un vehículo se pierde ¿cuándo? Ojo con esta pregunta. Ante vehículos del servicio público de urgencia en cumplimiento de su misión. 94. ¿Cuánto dura en su totalidad la condición de principiante? 6 meses. Solo para quien la tramita por primera vez. 95. ¿Cree usted que puede ser encandilado por las luces de otro vehículo que circula atrás suyo? Sí, esto es correcto. Cuando el vehículo lleva encendidas las luces altas o largas, incluso las luces bajas y las características de la vía, o porque las luces están desalineadas y circula próximo a mi vehículo, existe la posibilidad de encandilamiento. Es decir, este factor no se da solamente con vehículos en sentido frontal. 96. Si vas por una avenida de 2 carriles a la velocidad máxima permitida y de repente en un tramo no permitido alcanzas a ver a una persona mayor cruzando un carril y un perro en otro carril, ¿qué o a quién le darías prioridad? Estimados amigos, a los frenos. 97. Si los datos de la licencia de conducir no coinciden con los datos del DNI, ¿qué ocurre? La licencia se encuentra caducada, salvo que aún esté vigente el plazo de gracia. 98. ¿Qué debe hacer usted si un vehículo queda inmovilizado en un túnel? O sea, si su vehículo se queda inmovilizado en un túnel, apagar el motor, colocar las balizas portátiles, mantener encendidas las luces de posición e intermitente y llamar al número de asistencia. 99. La persona que se da la fuga en un siniestro vial dejando a alguien herido puede ser juzgada por el delito de abandono de persona. Sí, estimado, esto es correcto. Pregunta número 100. Indique cuáles son los 5 factores que afectan las condiciones físicas al conducir. Cansancio, uso del celular, bebidas alcohólicas, drogas y medicamentos. Bueno, esto es todo, estimados amigos, de esta segunda parte. Espero que esta sencilla información les sea útil de alguna manera. Si consideras que alguna de las respuestas es errónea o estás seguro de que se encuentra desactualizada, por favor, házmelo saber, pero siempre con respeto. Y por favor, si el video te es útil, apóyame con el canal, dale like al video, compártelo y suscríbete. Muchas gracias.